Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque tenemos hoy con nosotros a Albert Cortina. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se vienen unos programas increíblemente interesantes y con la ayuda del Señor pues vamos a ir desgranando todo este tema del transhumanismo que está ahora mismo así como en la retaguardia, ¿no? Como agazapado, preparándose para irrumpir en la vida de las sociedades actuales. Y bueno, pues deciros que el hermano Albert es alguien que lleva mucho tiempo, además de un modo bastante especial. Ahora nos contará estudiando todo este tema. Albert, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo empezaste con todo esto del transhumanismo? Pues un poco providencialmente, yo creo, César, porque, bueno, mi profesión, como tú bien sabes, es derecho, el urbanismo, la ciudad, el medio ambiente y tal, ¿no? Y en el 2013, el año 2013, pues me invitan en un monasterio aquí en Cataluña, Poblet, el monasterio de Poblet, a un seminario internacional sobre temas de nanotecnología, inteligencia artificial y transhumanismo, ¿no? Y bueno, yo pensé, bueno, está bien, mira, un fin de semana de meditación, de conocimiento, en un monasterio precioso, ¿no?, que tenemos aquí, pues vamos a ir allá, ¿no? Y ahí me encuentro en los debates, ¿no?, y en las discusiones de gente de altísimo nivel, ¿no?, que venían de Roma, bueno, las diferentes comisiones pontificias sobre ciencia, filosofía de la ciencia y tal, ¿no?, con este término un tanto ambiguo, ¿no?, en aquel momento, que era el transhumanismo, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues sí, está bien, ¿no? Porque si de alguna manera yo me estoy dedicando a la transformación de la ciudad y ahí las tecnologías están, pues, bueno, por un lado facilitando y después, como veremos más tarde, ¿no?, pues también controlando y haciendo como una vigilancia del ciudadano, bueno, ¿y el ser humano qué?, ¿no? Y ahí es donde está Ujú. debatiendo esa transformación que plantea el transhumanismo, lo iremos comentando a lo largo de los distintos programas, de la condición humana, ¿no? Y me interpeló muchísimo y a partir de ahí, bueno, yo fui con un amigo mío, científico, Miguel Ángel Serra, nos propusimos hacer un primer debate que fue publicado, ¿no? Después lo comentamos también si quieres, hasta hoy, ¿no? Debates académicos, congresos, algún otro libro, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿y cómo interpela esta nueva ideología a mi fe, ¿no? Ahí es donde, ahí se produjo un cambio para mí radical, porque podía haber pasado como un seminario más, ¿no? Y no, me interpeló porque realmente, como iremos viendo, ¿no?, a lo largo de la conversación, lo fundamental es que el transhumanismo es un desafío a nuestra fe católica. Ujú. Bueno, hermanos, antes de comenzar, ¿no? Toda esta serie de programas y tras haber escuchado un poquito, ¿no? Brevemente, cómo Albert se topó con este tema, ¿no? De un modo no buscado, ¿no? Simplemente se encontró con él en el camino. Pues me gustaría presentarle brevemente para que sepáis con quién estamos hablando y quién está con nosotros. Y también me gustaría resumiros sucintísimamente en qué van a consistir este primer programa y los próximos cuatro. Pero hemos decidido hacer, en lugar de uno grande, ¿no? Pues hacer cinco pequeños que iremos estrenando durante toda esta semana a la misma hora, a las 8 de la tarde, hora española, cada día. Entonces, bueno, pues deciros que Albert, como decía, pues es abogado y urbanista, ¿no? Y es el director del estudio de TUM, Derecho, Territorio, Urbanismo y la M no recuerdo qué Y era, medio ambiente. Medio Ambiente. Y bueno, pues si tuviera que leer una reseña, leería que impulsa un humanismo avanzado para una sociedad donde las biotecnologías exponenciales estén al servicio de las personas y de la vida. Es decir, que él, como ha hecho siempre la Iglesia, pues busca servirse de la ciencia y de la técnica para el bien común, ¿no? Para el bien de la sociedad y para el progreso espiritual también del hombre, ¿no? Por eso promueve la integración entre ciencia, ética y espiritualidad, ¿no? Muchas veces a los católicos nos acusan de anticientíficos, ¿no? Quien lo hace pues es acientífico, porque a nada que estudie un poquito la historia de la ciencia, pues descubrirá cómo pues, Copérnico era un monje católico, en fin, y tantísimos astrónomos, ¿no? Y médicos, pues han sido, y químicos, pues han sido profundos creyentes, ¿no? Cuanto más se usa la fe, más se usa la razón.
Actualmente focaliza su atención en la preservación de la naturaleza y condición humana desde una antropología adecuada que priorice el desarrollo integral de la persona, ¿no? O sea, aunque promueves el uso científico, ¿no?, al servicio de la verdad plena del hombre y completa, ¿no? Pues no caes en un cientificismo, ¿no? No deificas a la ciencia, sino que eres consciente de que la ciencia es un vehículo, ¿no? Y la técnica es otro vehículo para la ayuda del ser humano en el fin último para el que está creado, ¿no? Que es la vida eterna en la presencia de Dios. Luego, cree en unos principios basados en una ética universal que tenga su fundamento en la ley natural y la espiritualidad del corazón, ¿no? Maravilloso, maravilloso, ¿no? Yo veo, ¿no?, que esta presentación, ¿no?, que incluyes en uno de tus libros, en tu último libro, de Despertad, veo que, bueno, pues está como desarrollada, está como descrita para todos los públicos, ¿verdad? Es una descripción para que hasta el más ateo, el más agnóstico, el más cientificista, el más anticristiano, pues se pueda sentir atraído, ¿no?, por tu persona, por tus estudios y por tu propuesta, ¿no? Y luego, bueno, pues desde su vocación profesional, que como digo es abogado y urbanista, ¿no? Gestiona ideas, valores y proyectos a favor del bien común. Ha hecho bastantes publicaciones. Es coautor y coordinador de una trilogía de libros que se publican en 2015, 16 y 16, llamados Humanos o Posthumanos, el primero, el segundo, Humanidad Infinita, y el tercero, Singularidades. No, perdón, Singulares, Singulares. Luego hay otro cuarto libro de 2018 que se llama Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, y el último que acaba de publicar en 2021 que se llama Despertad, ¿no? Despertad, transhumanismo y nuevo orden mundial, que además lo publicó la Universidad de Navarra, lo cual es bastante curioso, ¿verdad? Porque, bueno, pues hablas de el nuevo orden mundial y de anticristo mismo, en fin, temas que habitualmente no son tratados, ¿no?, en las universidades, vamos a decir, convencionales católicas, ¿verdad? Y tuvo la gentileza de regalármelo el hermano, aquí está, además con la portada de Matrix, ¿no?, que me encanta. Y, y bueno, pues aunque siempre hay cuestiones, ¿no?, que pertenecen a la opinión y podríamos profundizar y no estar absolutamente de acuerdo, ¿no?, en el estado de las cosas, de la Iglesia y demás, ¿no?, porque realmente el momento que vivimos es tremendo. Pero sobre este tema del transhumanismo y las implicaciones que pueda tener para la vida de los hombres en la proximidad del tiempo, pues es, a mi juicio, una de las voces de habla hispana más cualificadas, porque no solamente se preocupa científicamente del tema, sino que lo hace desde la fe, ¿no? Desde la fe. Y claro, pues eso es una característica que no todos tienen, ¿no? Es decir, él es capaz de entender, de comprender, de describir la cuestión, pero al mismo tiempo también de advertir y señalar los peligros que todo esto, todo este postulado conlleva, ¿no? En fin, es un poco lo que diría acerca de Albert en este programa introductorio. Y vamos a tener 4 programas, Albert. Bueno, hemos tardado ahí un tiempecillo en prepararlo, ¿verdad? Me Cierto, invitaste a cierto. comer una pizza allí en Barcelona, maravillosa, de foie. ¿Con qué era? Foie con... era carbonara con foie, bueno, maravillosa. Estaba buenísima, pero la conversación fue genial, ¿no? Sí, Estuvimos muy a sí, sí. gusto, muy a gusto. Sí, sí, me dijiste que te habías comprado el Denzinger recientemente y es una adquisición Efectivamente, sí, maravillosa. Sí, sí. sí. Y bueno, pues ahí empezó como a nacer, ¿no?, pues toda esta serie de programas, ¿no?, que como os digo, pues consta de este primer programa introductorio, donde vamos a ir viendo, pues brevemente, ¿no?, pues la historia del transhumanismo, también la historia de la crítica al transhumanismo, que empezó hace muy poquito, ¿no?, hace una década más o menos. Vamos a ver también los elementos científicos tecnológicos en los que se basa, en los que se sustenta, las posibilidades reales y las irreales, ¿no? Es decir, dónde termina la ciencia y comienza la ciencia ficción, y las predicciones plausibles para la vida cotidiana próxima, ¿no? A corto o medio plazo. Y también, pues en este primer programa, como os digo, vamos a ver qué vamos a ver en los siguientes 4. En el segundo, todo lo que atañe al hombre, ¿no? Todo lo que atañe a las implicaciones del transhumanismo para con el hombre. ¿M? Qué antropología filosófica hay detrás, ¿no? Y cómo choca frontalmente con la noción de alma y cuerpo, etcétera, ¿no? Y un montón de cosas más que ya veremos mañana, si Dios quiere. En el tercer programa, todo lo relativo al mundo, ¿m? De cómo una concepción transhumanista, nanotecnológica, promovida en parte
por el pecado original y a lo mejor hasta inspirada por ángeles caídos, ¿no? Pues va a interferir en el desarrollo, ¿no? de la creación y está interfiriendo ya. En el cuarto programa veremos el transhumanismo como la nueva religión, como la nueva espiritualidad, como la nueva solución a los anhelos del corazón humano, ¿no? Y cómo detrás de toda esta aparente ciencia aséptica se esconde una espiritualidad, una propuesta espiritual, por supuesto, anticristiana, que es novedosa, ¿no? Y que apunta al quinto programa, que son el conjunto de signos, ¿no? que todo el transhumanismo conlleva para decir, bueno, pues parece que estamos en el final de los últimos tiempos y que ese reinado del anticristo profetizado por San Juan Evangelista y por la Santísima Virgen y tantos santos, ¿no? Parece que se pueda llevar a término por medio de toda esta cuestión, ¿no? De transhumanista, nanotecnológica, noocrática, que ya veremos qué significa, ¿no? O cibertotalitaria, en fin, un montón de palabras que iremos viendo, ¿no? También hablaremos de la marca de la bestia y su relación con, su posible relación con la nanotecnología y otros temas también que veremos en el quinto programa. Pero en este primer programa ah, pretendemos simplemente introducir el tema, ¿no? Y la primera pregunta, Albert, sería, antes de que nos hables un poquito, o puedes hacer combinadamente la historia, ¿qué es el transhumanismo? ¿No? Ante alguien que no sabe nada, ¿no? del transhumanismo, eh, ¿qué debe entender cuando escucha esa palabra? ¿No? Y cómo se ha ido gestando, ¿no? Cuéntanos un poquito bueno, para introducir el tema. Pues bien, es un movimiento vagamente definido, ¿no? De alguna manera está cobrando en las últimas décadas unos contornos más precisos, ¿no? Pero no hay una, digamos, una única rama desde el transhumanismo. Hay distintas aproximaciones, ¿no? al transhumanismo que se van conjugando desde hace algún tiempo, ¿no? Lo que sí que puedo decir en estos momentos es que ya es seguramente la ideología que en este siglo XXI bueno, pues va a ser preponderante, ¿no? Y además transversal. No entiende de conceptos como derecha e izquierda o los conceptos clásicos de división ideológica del siglo pasado, ¿no? Es una ideología transversal que va como anillo al dedo a la configuración de este globalitarismo, ¿no? De este nuevo orden mundial que se está configurando y que básicamente, ¿no? si tuviésemos que definir brevemente, como me pides, ¿no? el transhumanismo, pues lo que pretende es que con las nuevas tecnologías, con los avances tecnológicos, el concepto más técnico es con las tecnologías exponenciales, nanotecnología, inteligencia artificial, biotecnología, ¿no? la modificación genética, etcétera, cambiemos al ser humano, ¿no? Hagamos al ser humano mejor. Haya una mejora biotecnológica del ser humano, con lo que supone de cambio de la naturaleza humana, tal como Dios pues, nos la ha ofrecido, ¿no? como la ha creado, hacia algo distinto, hacia una condición posthumana. No sabemos, si quieres después intentaremos profundizar en el concepto de qué es o qué podría ser un posthumano, pero ya digo que la definición es vaga, ¿no? Veremos si esa tecnología, ¿no? inteligencia artificial, hibridada con el ser humano, hacia dónde nos lleva. Y lo que pretende el transhumanismo es, de alguna manera, establecer como una condición moral, una obligación moral a hibridarnos con esas nuevas tecnologías, a modificarnos genéticamente y, por lo tanto, a cambiar radicalmente nuestra naturaleza humana, biológica, hacia otra cosa. Y claro, ese condicionante moral, pues es un poco peligroso, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, bueno, habrá quien ahora mismo piense que todo esto es pura ciencia ficción, ¿no? Y claro, no es así. ¿M? ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy ante nuestros ojos que hace 2, 3 décadas eran absolutamente impensables, ¿verdad? Sí, el peligro también digamos, en las aproximaciones que estamos haciendo, pues tanto académicos, científicos, etcétera, es, bueno, esto es ciencia ficción, estos planteamientos de inmortalidad cibernética o de cambio biotecnológico hacia otra especie, pues está muy bien para las películas, ¿no? De hecho, las Ujú. películas o las series o las
bueno, la literatura de ciencia ficción anticipan, y yo creo que a veces de una forma casi profética, muy premonitoria, ¿no? Unas ciertas distopías, ¿no? Es decir, una sociedad cambiada, ¿no? Donde el ser humano viene a ser cambiado por estas tecnologías, ¿no? Como digo, ¿no? Gattaca, por ejemplo, es una película donde se cambia al ser humano a través de la modificación genética, ¿no? Pero hay muchas más que anticipan esas sociedades distópicas, esas sociedades a las cuales no nos gustaría llegar, pero que bueno, vamos viendo a través del desarrollo de esta ideología del transhumanismo que tal vez no sean tanta ciencia ficción, en algunos casos, ¿no? En otros pues tal vez sí, y que es un plan o una agenda o un programa que algunos pues pretenden llegar a conseguir. Es decir, que de alguna manera están en estos relatos de ciencia ficción, pero que en algunos casos ya empiezan a ser ciencia y en algunos casos Mm, también realidad, ¿no? Presente, ya no tanto mm. futuro, ¿no? Me llama la atención que al hablar de transhumanismo hables de ideología. ¿M? Porque claro, eso indica ya una noción no científica de ello, ¿no? Aunque evidentemente tenga sus patrones, sus experimentos, sus avances científicos, verdaderamente lo que hay detrás de ello, pues es una, pues eso, una cosmovisión, ¿no? Del mundo, del hombre y de Dios, de no Dios, ¿eh? Que pretende, bueno, pues convertirse el hombre, por medio de que hace pretender al hombre convertirse en Dios de sí mismo, ¿no? En el Homo Deus, que veremos en el próximo programa. Pero me llama la atención, sí, que se presente, ¿no? Como algo absolutamente científico, pero al mismo tiempo esté transido de esa ideologización, ¿no? De esa filosofía que hay detrás, ¿no? Es que viene de lejos, César. O sea, ahora porque, bueno, se ve más claramente envuelto en este cientifismo, en este materialismo tecnológico, ¿no? Pero viene de atrás. Después, si quieres, lo vamos desarrollando poco a poco, desmenuzando pues, que todos los movimientos ideológicos eugenésicos, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? El siglo XX, Ujú. se quería de alguna manera establecer un ser humano superior, ¿no? Un superhombre, alguien que tuviese unas capacidades más mayores, más potenciadas que el resto de los humanos, ¿no? Y que esto estableciese como una especie de casta, ¿no? De casta o grupo en el cual pues, esa parte de la humanidad adquiriría unas condiciones tanto, digamos, físicas como mentales, cognitivas, ¿no? Sensoriales, ¿no? Superiores. Por lo tanto, digo ideología porque efectivamente al principio una rama podía venir pues del pensamiento filosófico, ¿no? Hay autores o filósofos de la ciencia como Nick Bostrom, por ejemplo, que está en la Universidad de Oxford y otros, ¿no? Que digamos, desde la filosofía, ¿no? Desde el pensamiento, pues han ido enarbolando esa idea de, bueno, el ser humano tiene ambición de perfeccionamiento, de mejora. Si las tecnologías, si la ciencia permite realizar lo que hasta ahora, como comentábamos antes, la ciencia ficción nos anticipaba, la gran pregunta ética, moral, ¿no? Es ¿y por qué no podemos hacerlo? ¿No? ¿Quién nos lo impide? ¿Qué límites éticos y morales o espirituales, qué Dios, qué religión nos impide realizar ciertos avances para la mejora de este ser humano y sobre todo para la mejora de unos cuantos seres humanos, ¿no? Que esto es también lo preocupante, ¿no? Por lo tanto, sí, yo defiendo que de alguna manera ha pasado de ser un movimiento, como decíamos antes, más filosófico, de pensamiento, a convertirse en una bioideología, ¿no? En una ideología de la vida, donde se pretende controlar desde prácticamente la concepción, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? ¿En qué sentido? Diseñando al embrión con unas determinadas capacidades, algunos dirán biomejorando, ¿no? Mejorando biológicamente con manipulación genética al ser humano, ¿no? Eliminando ciertas funciones que moralmente no son adecuadas, ¿no? Yo que sé, la agresividad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y en la muerte, escogiendo, ya que plantean un alargamiento, una superlongevidad extrema
del ser humano, controlando, como dicen ellos, a través también de las tecnologías exponenciales, ¿no? La enfermedad y la muerte, ¿no? Planteando, pues bueno, en esa esperanza de vida que la ciencia va a ir permitiendo alargar tal vez hasta los 110, 120, ellos dicen 150, cuando les preguntas, bueno, ¿y en qué condiciones, no? Y, bueno, imagínate, ¿no? O sea, vivir 130 años, ¿no? Ellos dicen, no, no hay problema, vosotros también tendréis el aparatito, el botón para morir cuando queráis, ¿no? O sea, tenéis el control del diseño en el inicio de la vida y también ellos plantean, ¿no? La solución, ¿no? A cuándo quieres morir, porque según ellos la técnica y la tecnología permitiría incluso llegar a la inmortalidad cibernética, a la inmortalidad de los cuerpos naturales, ¿no? Los biológicos, ¿no? Hacia otra cosa, ¿no? Pero yo creo que esto, si quieres, en otros capítulos lo podemos como ya ir concretando, ¿no? Porque entiendo que así de repente pues, son planteamientos muy distópicos, ¿no? Muy disruptivos, ¿no? Las personas que nos estén escuchando ahora y tal dirán, bueno, pero ¿de qué me está hablando César y Albert, ¿no? Bueno, pues claro, es que esta ideología, fíjate que toda ideología al principio, pues parece una utopía, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que la ideología de género pues iba a llegar a las cotas que está llegando ahora de normalización, ¿no? En la sociedad, en las series, en la educación, ¿no? Pues el transhumanismo como ideología, la ideología de cambio de la naturaleza humana por otro tipo de condición humana, ¿no? Repito, a través de esas tecnologías, ahora nos puede parecer bueno, hombre, esto falta mucho tiempo, ¿no? Esto me estás hablando, Albert, pues para el siglo XXII y tal. No, 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 es que las bases ideológicas de la forma de pensar, que en definitiva es, podemos diseñarnos biotecnológicamente como queramos para alcanzar mayores capacidades y ser superhombres, ¿no? Super seres humanos, esas bases ya están en este momento en la sociedad. A lo mejor no les llamaremos transhumanismo, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Porque la ciencia ofrece, ofrece cosas muy buenas, ¿no? La ciencia, la biomedicina, ¿no? Muy buenas, ¿no? Para la mejora de la discapacidad, para la mejora de las enfermedades, o sea, todo esto es buenísimo. O sea, César, no, no tenemos que ir, no somos tecnofóbicos, ¿no? No, no No, tenemos que no, ir en claro. contra de los avances de la medicina, de la ciencia, siempre que estén, como tú has dicho en el inicio de mi presentación, en la línea del bien común, en la línea de la ley natural, en la línea del plan del creador, ¿no? El problema es que esta ideología, como iremos desmenuzando en los siguientes programas, no va en la línea de la ley natural, de la propia naturaleza del ser humano, como hijos de Dios, como seres creados por un creador que tiene su plan para la creación, no, no nuestro plan, no queremos, no podemos ser como dioses, ¿no? Claro, supongo que el ser humano en el momento en el que no acepta, no asume que existe el creador, tampoco se reconoce a sí mismo como creado, como criatura, ¿no? Entonces empieza a entenderse a sí mismo como creador, ¿no? De criaturas, ¿no? Es una paranoia, ¿no? Es un engaño tremendo, ¿no? Es el engaño de la serpiente antigua, ¿no? Del seréis como dioses, ¿no? Y bueno, pues después de esta, vamos a decir, más que introducción, ¿verdad? Esta exposición preliminar de la cuestión, ¿no? Del transhumanismo como ideología, a mí sí que me interesa saber, Albert, en qué momento, ¿no? Concreto de las últimas décadas comenzó a gestarse, ¿no? La posibilidad real, ¿no? Muchas veces he dicho que si nosotros como ciudadanos tenemos una tecnología X, la élite tiene una tecnología 10 o 100 o 1000X, ¿no? O sea, en la época de la Segunda Guerra Mundial, un ciudadano medio europeo podía tener como máximo en su casa una radio, ¿no? Un teléfono. En cambio, la tecnología que tenían las élites, Estados Unidos tenía ya Internet, que fue inventado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tantas otras tecnologías, ¿no? Hoy en día que tenemos en el bolsillo del pantalón esto, ¿no? Que esto es como una máquina
multiusos, ¿no? Que tiene calculadora integrada, tiene cámara de fotos, tiene internet, tiene ubicación en tiempo real, tiene todo tipo de prestaciones para desarrollar nuestra vida cotidiana, del banco para arriba, para abajo, ¿no? Si tenemos esto nosotros hoy, ¿qué tendrán ellos? ¿Qué no tendrán ellos, no? Las élites tecnológicas y malignas y subterfugias que actúan, ¿no? En el mundo, ¿no? Sin que nosotros sepamos exactamente cómo, ¿no? ¿Qué tendrán ellos? Y claro, ¿a partir de qué momento, no? Toda esa noción nietzscheana del superhombre que empieza a plasmarse eugenésicamente en el siglo XX, ¿a partir de qué momento empieza a combinarse con la tecnología, ¿no? Porque inicialmente la noción de superhombre tenía, pues, tenía que ver casi hasta con la virtud, ¿no? Era una especie de noción de superhombre instalado en su fuerza, ¿no? Volitiva, pero no había caído tan bajo de pensar que necesitaba de la tecnología para ser superhombre, ¿no? Yo lo valgo, ¿no? Simplemente, ¿no? En cambio, en el siglo XX empieza a desarrollarse la tecnología vertiginosamente, ¿no? Hasta el punto que efectivamente series, películas, libros empiezan a plantearnos esos mundos distópicos, esos mundos post-neotecnológicos, como queramos llamarlos, y empiezan a tener efectos en la vida de las personas, ¿no? Empezando por estos smartphones y continuando pues, por los experimentos que vaya usted a saber que están haciendo hoy en día, ¿no? Con tantos niños secuestrados y desaparecidos y no quiero ni pensar, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué momento el transhumanismo pasa de ser una idea filosófico-histórica de algunos profesores de universidad a empezar a tener financiación, a empezar a tener presencia ya en el ámbito académico, ¿no? Por medio de publicaciones, etcétera, y tener incluso ya pretensiones políticas, ¿no? Y de implantación en la sociedad, ¿no? Porque vemos que todo va muy deprisa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue? Y junto con eso, Albert, ¿cuándo ha empezado la crítica, ¿no? ¿Cuándo han empezado las voces a alertar, como es la tuya, de toda esta cuestión? Sí, fíjate, César, que bueno, todo es complejo siempre en estos análisis de la evolución de una ideología, ¿no? En paralelo a todo lo que estamos comentando de avances científicos, tecnológicos, de entronización de la razón, ¿no? Es decir, que la inteligencia eh, es lo importante, ¿no? El cerebro, tanto todos los análisis científicos sobre cómo funciona el cerebro, cómo podríamos replicar el cerebro, cómo podríamos incidir en la mente, conquistar la mente, ¿no? Esto viene por un lado, digamos, científico o incluso lo que comentábamos de la modificación genética, cómo podemos hacer seres humanos mejores biotecnológicamente. En paralelo también tenemos un sustrato o un contexto, perdón, socioeconómico, político, estratégico, de globalismo, ¿no? En el cual las corporaciones, las grandes corporaciones, ¿no? En este caso tecnológicas, farmacéuticas, financieras, etcétera, no elegidas por nadie, ¿no? Ningunos científicos, ningunos ciudadanos elegimos, ¿no? A los CEO, a los jefes, digamos, de las grandes corporaciones tecnológicas que están detrás, ¿no? De impulsar estos avances tecnológicos y esta ideología, epicentros como por ejemplo Silicon Valley, ¿no? En California, Estados Unidos, pues ahí es donde esos gurús de pensadores, visionarios, ¿no? Cuando decías en los departamentos de las universidades de mayor prestigio, sobre todo anglosajonas, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, hemos hablado de Oxford, pero Stanford, etcétera, ¿no? Se centran en desarrollar pensamientos que ya venían de atrás, ¿no? Esa entronización del ser humano, ese humanitarismo, ¿no? Que no es el humanismo cristiano que nosotros defendemos y que después también comentaremos seguramente en posteriores programas, ¿no? Una cosa sería ese humanismo avanzado que tú has comentado de mi libro y tal, que es un humanismo cristiano, ¿no? Donde el centro es la persona y las tecnologías tienen que estar al servicio de la persona. Hay una inversión, ¿no? Porque hay unos intereses económicos, hay unos intereses geoestratégicos de lucha contra las otras superpotencias, ¿no? Occidente hemos visto que está con su epicentro en estos debates y en estos proyectos y en esta financiación a través de Occidente, Silicon Valley,
digamos, el mundo anglosajón, ¿no? Con toda la potencia universitaria, pero está en el otro extremo, está Asia, está China, ¿no? Que sin denominarle transhumanismo, pues está desarrollando seguramente esas técnicas o esas tecnologías sobre el ser humano, ¿no? O mayores de las que nosotros podamos conocer en Occidente para justamente lo mismo, ¿no? Para hacer superhombres, para dotar al ser humano biológico, natural, tal como hemos dicho, hecho a imagen y semejanza de Dios, de capacidades muy por encima de lo que la biología y la evolución pues quiere que tengamos, ¿no? No sé, un soldado que pueda estar sin dormir 3 noches, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no necesite tener una modificación genética en la cual pueda tener visión nocturna, por ejemplo, ¿no? O trabajadores que no descansen, ¿no? Para competir con los futuros robots que tampoco descansarán las 24 horas del día, estarán trabajando todos los días del año, ¿no? Y que, por tanto, pues haya una competencia entre el ser humano productivo, ¿no? En estos países, ¿eh? Estoy ahora hablando de países, sobre todo, que no tienen los derechos humanos, nuestra forma de actuar, ¿no? A favor del bien común y de la persona, que más o menos en Europa hemos podido gozar durante algún tiempo, ¿no? Pues no. Entonces, en esa batalla global, globalista, ¿no? Entre élites globalistas, no solo de Occidente, sino, repito, también de otras partes del mundo, ¿no? Sin contar con nosotros como ciudadanos de a pie, ¿no? Se establece ese salto de los límites, porque de alguna manera hay como ambición de poder, hay ambición de control y vigilancia de la población, hay incluso visiones de reducción de esa población, ¿no? Para que haya menos habitantes y esa élite pueda, de alguna manera, esas élites, ¿no? Que luchan entre sí. Yo creo que es un error pensar en que solo hay una élite. Después también, si quieres, en posterior momentos de la conversación podemos hablar que quién maneja los hilos, ¿no? Pero de alguna manera, en el plano más humano, mundo, ¿no? El visible, ¿no? Esa lucha entre distintas élites, en Occidente al menos, lo que vemos es que hay unos centros de poder que, como dijo Benedicto XVI, desarrollan tecnologías de una forma ambivalente, ¿no? Benedicto XVI dice, no es mala la ciencia, no es mala la tecnología, es ambivalente, ¿no? Depende de los fines para los cuales quieras utilizar esa tecnología. Y depende, y añado yo, no recuerdo si Benedicto XVI también lo decía, de las virtudes, ¿no? De las virtudes, de la ética de la virtud que puedan tener esos científicos que están trabajando en determinados avances, ¿no? Y que lo están haciendo, pues a lo mejor para vencer el cáncer, para vencer el Alzheimer, para de alguna manera solucionar discapacidades, ¿no? En el ser humano de los que están trabajando para ese control mundial, para esa reducción de la población, para ese estado neoliberal de vigilancia y de control, repito, ¿no? A través del reconocimiento facial. Es decir, lo que pasa en China, ¿no? Es decir, un poco lo que estamos viendo, últimamente hemos visto Shanghái y tal, con los confinamientos, hemos visto ya las orejas al lobo, ¿no? O sea, el dragón se despierta y nos enseña, y nosotros en Occidente parece como que lo queramos copiar, ¿no? Imitar para no perder esa posición de hegemonía mundial en ese nuevo orden que se está configurando, ¿no? Ahí aparece pocas voces críticas, entiendo yo, y yo creo que las más potentes, bueno, barro para casa, ¿no? Pues son las que vienen de una visión del humanismo cristiano, donde se pone en el centro a la persona, a la dignidad de toda persona humana, a esa visión que tú decías, ¿no? De que el ser humano se compone de cuerpo y alma, y no solo de un cuerpo que haya que reparar o de una mente que haya que potenciar, ¿no? O sea, somos algo más complejo, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, hay unos principios, digamos, fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Del catolicismo, de la doctrina social de la Iglesia, que evidentemente cuando empiezan a ver que esa utopía del transhumanismo, ¿no? Esa ideología va conquistando capas no solo ya académicas o
o de las corporaciones, ¿no? Que no vamos a citar nombres, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, en mente, ¿no? Estas grandes corporaciones que están monopolizando, ¿no? Tienen un monopolio de todo, ¿no? De nuestra cultura, de nuestros datos, de nuestros comportamientos. Bueno, yo creo que la crítica más potente está viniendo de algún sector del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Que dice, bueno, esta no es la noción de naturaleza humana, ¿no? De humanismo, que desde la visión cristiana, la visión católica, defendemos. No es el bien común que la doctrina social de la Iglesia defiende, por lo tanto, que no es contraria a los avances científicos, médicos, no es contraria, ¿no? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso quiere decir también que tenemos el potencial de la creación, ¿no? De colaborar con el Creador para mejorar nuestras condiciones humanas, ¿no? Si no, digamos, la medicina no tendría sentido, ¿no? Pero hay límites. Y la ley natural establece unos límites. El orden creado y querido por Dios nos pone unos límites a esa, digamos, colaboración alterando esa creación, ¿no? Y ahí es donde yo creo que oposición, pero sobre todo me gusta más no hablar de confrontación, ¿no? Sino de propuesta. Ahí es donde la propuesta del humanismo cristiano, de la visión de la persona que tiene la Iglesia o ha tenido hasta ahora en su magisterio milenario, ¿no? Pues puede aportar y, de momento, contener y ofrecer en positivo de nuevo una alternativa al transhumanismo, ¿no? Una visión humanista centrada en el ser humano que mira hacia Dios, que está alineado con el Creador. No como el transhumanismo, que lo que pretende es haber cortado toda la raíz de la trascendencia, una ideología muy inmanentista, muy materialista, muy de reducción del ser humano, y de alguna manera volver esa mirada hacia el Dios creador y, siendo humildes, ¿no? Como criaturas, colaborar con Él en la ciencia, en la tecnología, pero siempre para ese bien común y para esa mejora, para ese perfeccionamiento del proyecto humano, repito, en línea con lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Me está viniendo una idea ahora, escuchándote de la cabeza, Albert, me estaba viniendo que el mejor transhumano, el mejor humano transformado, es aquel que es santo. Sí, Ese es efectivamente. el verdadero. Acabas de acertar totalmente Ese es el el verdadero transhumano, tema. porque transciende. Ese es el Bueno, y santo. porque estamos llamados a esa perfección, a ese Claro, perfeccionamiento, ¿no? claro. ¿Y Fíjate, qué pasa? César, que Que ellos hablan de un mejoramiento, pero de rendimiento de capacidades. O sea, bueno, correr más, tener más memoria, no sé, ¿no? Ver, visión nocturna, ¿no? Pero eso no hace mejor, no hace más bondadoso, no hace más santo a la persona, ¿no? En cambio, la gracia santificante, ¿no? Es muchísimo más efectivo, y los dones del Espíritu Santo, después si quieres lo desarrollamos, ¿no? Bueno, nos da unas potencialidades increíbles. Para eso estamos llamados a ser los seres humanos, ¿no? Pues, bueno, alguien que perfeccione su naturaleza sin alterarla de acuerdo a los planes del Creador. sí, es que comento esto un poco, sobre todo en atención a los no creyentes que nos estén escuchando ahora, que lo sabrá, seguro, un saludo para todos, porque parece que la propuesta cristiana, ¿no? Pues sea reduccionista, que vaya en contra de la felicidad del hombre. Parece que esos límites que pone la propuesta cristiana, porque los pone el Creador, ¿no? Límites con respecto a la naturaleza humana, límites con respecto a lo que es el bien y el mal, ¿no? Parece que esos límites verdaderamente atrofian las posibilidades del ser humano. Pero fijaos en una cosa, porque cuando el ser humano respeta esos límites, que son los buenos, los verdaderos, los bellos, ¿eh? Entonces es cuando deja de tener límites en el bien, en la verdad y en la belleza, en el amor. Es una aceptación de unos límites para luego ser ilimitado, no solamente en la eternidad del tiempo, ¿no? Sino también y sobre todo ilimitado en felicidad, ilimitado en amar. En cambio, esta propuesta materialista, inmanentista, que como nos viene contando ahora Albert, viene desde hace unas décadas, ¿no? Y desde hace poquito pues está viendo criticada, ¿no? Se está viendo señalada. Bueno, pues esta propuesta, que aparentemente
es ilimitada, ¿no? Que aparentemente nos dice, bueno, no hay límites, ¿no? No hay límites morales, no hay límites tecnológicos, no hay límites estructurales, ¿no? Existenciales para poder transformar al ser humano. Pues al fin y al cabo, cuando se entra por ese camino, al final el hombre descubre que por no haberse puesto límites se encuentra limitado. ¿En qué? En su capacidad de amar, en su capacidad de felicidad, en su capacidad de trascender y conectar con el que es la vida verdadera, que es Dios, que es el Creador, que vino al mundo para explicarnos quién es, en Jesucristo. Entonces, claro, tienes dos caminos ante ti. El camino de los límites que te llevan al infinito, que te llevan a la ilimitación, y el camino de los no límites, que es falso porque siempre los tenemos, ¿eh? El camino de los no límites que luego te lleva a una limitación mucho mayor, ¿no? A un atrofiamiento y probablemente a una esclavitud, ya no solo de los poderes mundanos, de estas élites globalistas del nuevo orden mundial, Oriente, Occidente, sino de la que es peor, la esclavitud eterna, de la separación del Creador, ¿no? Por haber querido ser como Dios sin serlo, ¿no? O haber querido ser como Dios sin ser como Dios, ¿no? Porque todos estamos llamados a ser como Dios, ¿eh? Pero no se puede ser como Dios sin ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues es amor, es amor, ¿no? Bueno, no sé, Alo, si quieres comentar alguna cosa más acerca de esto, de la historia, o proseguimos un poquito en este programa introductorio. Sí, no, centrarnos en que, fíjate, hemos dicho que el transhumanismo está en un contexto general, el tema de los límites, del relativismo, de esa falta de límites en la sociedad, ¿no? Bueno, un cierto liberalismo radical donde cada uno puede desarrollar su libertad sin ningún tipo de límite. Claro, cuando le pones el tema tecnológico, ¿verdad? Pues es juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? En el sentido de que le estás dando un potencial al ser humano para hacer lo que quiera, eh, creyéndose que tiene esa libertad ilimitada, sin límites, sin fronteras, ¿no? Rompiendo, que todo es relativo además, ¿no? Esa dictadura de, bueno, no hay bien ni mal, ¿no? O sea, ¿por qué es malo, ¿no? Pasar este límite. No es solo el transhumanismo el que aporta este dilema de la libertad, ¿no? Del libre albedrío del ser humano, ¿no? Estamos en una sociedad donde todo este tema está en cuestión, ¿no? La cuestión de los límites, ¿no? No, porque no hay Dios, claro, si no hay Dios, no hay ley Mm, natural, pues se va imponiendo poco a poco la idea de que yo hago lo que me convenga, mi deseo es ley. Y ahí veremos ujú, cómo en la ideología de género, en el transhumanismo como cambio de la morfología humana, ¿no? La libertad morfológica, cambiar mi cuerpo como yo quiera, ¿no? La pregunta que te hace alguien es, alguien no creyente o sin visión de límite, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿quién me impide? O sea, a ti sí, cristiano, católico, tienes esa visión moral, Dios, pero yo, y estamos hablando por tanto de una sociedad secularizada, ¿no? No tengo Dios, no soy agnóstico, o tengo una espiritualidad que después hablaremos, ¿no? Fluida, vaporosa, donde yo me voy organizando mi visión espiritual, pero sin dogmas. No hay límites. No hay dogmas morales, pero tampoco hay límites ya científicos, biológicos, ¿no? Y ahí es donde engancha perfectamente, repito, esta ideología del transhumanismo, ¿no? Viene como el sustrato de la sociedad, el humus, ya está preparado para acoger perfectamente ese advenimiento, ¿no? Del transhumanismo, ¿no? Porque sin llamarle así, repito, a lo mejor muchos de los que nos están viendo, escuchando, dirán, bueno, pero yo no veo a nadie, ¿no? No hay políticos, no hay líderes religiosos, no hay nadie que hable tanto del transhumanismo. Es cierto, como se está poniendo de moda, ¿no? O sea, hace unos años, pues en el mundo anglosajón, repito, sí que se hablaba mucho de transhumanismo. Cuando yo empecé con el tema en el 2013, en las cátedras de filosofía y tal, pues bueno, era un tema que no le querían dar importancia, ¿no? Ahora ya tiene la etiqueta, pero no nos hemos de fiar, no es solo la etiqueta, es, repito, un conjunto, una visión cultural, antropológica, ¿no? Que ya viene de atrás y que ha calado y que la vemos en series de televisión, etcétera, de mi deseo es ley. No hay límites, ¿no? Entonces ahí es donde, y termino, es donde, por ejemplo, también el Papa Benedicto XVI
nos habla de la antropología adecuada, ¿no? Cuando has leído un poco mi perfil, ¿no? Y has introducido el tema de defiende una... Bueno, porque tomo esa visión, ¿no? de Santo Padre de decir, oye, es que hay una antropología adecuada para que el ser humano sea feliz. No es una coerción, no es coercitivo para que la libertad nos imponga unas prohibiciones porque sí. No, es que cuando tú descubres libremente esos límites morales, en este caso científicos y técnicos, es para realizar un bien sobre tu persona, para alcanzar esa cristificación, que es el perfeccionamiento humano, es decir, esa imitación de Cristo, ¿no? Que claro, requiere sacrificios, requiere renuncias, ¿no? Si no, no sería algo meritorio, no sería un camino de perfección espiritual hacia esa santidad que tú comentabas, ¿no? Por lo tanto, hay una visión negativa del límite y de nuestra sociedad, ¿no? Generalmente, y recuperar que el límite no es malo. Ahora hay, bueno, algunos pedagogos y tal que empiezan a decir, ¿no?, que está bien poner límites a nuestros hijos aunque les frustremos, ¿no?, porque es educativo. Pues lo mismo pasa, yo creo, ¿no?, con esta idea de que no todo lo que la ciencia y tecnología puede hacer nos conviene. Y por tanto, si no nos conviene, hay que parar, hay que no seguir por ese camino, ¿no? Claro, claro, claro. Muy interesante, llevamos 45 minutos de programa aproximadamente. Me parece fantástico porque es el primero, ¿no?, de ellos y estamos aquí comentando tantas ideas, ¿no? Y bueno, pues teníamos un poco preparado, hermanos, Albert y yo, pues 3 elementos, ¿no? 3 elementos, para esta introducción, ¿no? Es decir, tenemos apuntado elementos científicos tecnológicos en los que se sustenta, ¿no? Bueno, podríamos hablar con Albert, nos podría contar un poco qué disciplinas científicas, ¿no?, son las que más, implicadas directamente están, muchas de las cuales no son sospechables, ¿no? Eh porque todos pensamos en nanotecnología, ¿verdad? Pero además de eso está también la informática, también está la medicina. O sea, al final es que parece que todas las ramas del saber empírico y científico-técnico se ven implicadas, ¿no?, en todo ello. Y también qué posibilidades reales e irreales existen, ¿no? Y predicciones plausibles para la vida cotidiana. Entonces, bueno, ¿qué nos tendrías que decir, Albert? ¿Qué elementos científicos tecnológicos sustentan todo esto, ¿no? ¿Qué disciplinas están ahora mismo desarrollando más intensamente el transhumanismo como algo real y aplicable a la vida, ¿no? Fíjate que cuando estamos hablando de esta nueva etapa científica y tecnológica en el siglo XXI, ¿no?, se habla mucho de la convergencia entre distintas tecnologías exponenciales, ¿no? Exponenciales porque eso, ¿no? O sea, van a aumentar de una forma estratosférica, ¿no?, mucho más Ujú. de lo que sería habitual, ¿no? Es lo que está sucediendo ahora, pues esos avances científicos y tecnológicos. ¿Y por qué? Precisamente por la convergencia de esas tecnologías. Cuando en un equipo transdisciplinar, interdisciplinar, ¿no?, que quiere solucionar un problema o un proyecto, ¿no?, en mi caso el urbanístico, ¿no?, intervienen pues, los arquitectos urbanistas, los economistas, los sociólogos, los ambientólogos, no sé, o sea, todo un conjunto de disciplinas, ¿no?, de expertos para solucionar ese problema o tirar adelante ese proyecto. Es lógico que si trabajan conjuntamente y de una forma, perdón, con unos objetivos claros, avanzan exponencialmente, ¿no? Y si actúan por libre, pues a lo mejor avanzan menos, ¿no? Yo creo que lo positivo, para buscar también cosas positivas, ¿no?, lo positivo de este momento histórico es que precisamente hay esa convergencia de saberes, ¿no?, esa confluencia. Y debemos añadir, o sea, tú hablas de que te un poco especifique cuáles son esas disciplinas científicas y tecnológicas, tú ya las has avanzado, nanotecnología, ciencias cognitivas, ¿no?, o sea, el tema todo, las ciencias del pensamiento, del cerebro, el tema genético, ¿no?, de la modificación genética, la biomedicina, todo lo que tiene que ver con el genoma, con los genes, la modificación, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, todo lo que van a ser el desarrollo de los algoritmos, la robotización, es decir, la imitación que pretende esa disciplina, ¿no?, de la robótica,
de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, ¿no? Etcétera. Es decir, todo eso habría más, ¿eh? Incluso la tecnoespiritualidad, ¿no? Es decir, la visión que tienen algunos de que la visión mística trascendente pues es controlable o manipulable en el cerebro, ¿no? Y se puede, dicen ellos, ¿no? Pues provocar, ¿no? Experiencias místicas y tal, pues alterando simplemente pues alguna zona del cerebro, etcétera. Es decir, todas esas tecnologías y ciencias que confluyen, que convergen. Lo interesante, y esa es la apuesta de este humanismo avanzado o humanismo cristiano avanzado, es añadir otras muy importantes, ¿no? Las humanidades, la filosofía, la teología, ¿no? Es decir, tenemos que volver, seguramente, pues como en la mejor etapa de la cristiandad, donde los grandes científicos salían precisamente del mundo cristiano, ¿no? Es decir, me hace mucha gracia, ¿no? Porque hablan de que los científicos están reñidos, ¿no? Son casi todos agnósticos, ateos y tal. No es cierto, ¿no? O sea, ni ha sido históricamente así. Lo comentamos, creo, el día que tuvimos la magnífica comida en Barcelona, ¿no? Dice, bueno, hombre, si empiezas a repasar los grandes nombres, ¿no? Pero claro, hay un momento en el siglo XX, efectivamente, ¿no? que se rompe esa idea y se aparca a la teología, a la fe, ¿no? Y se centra, como hemos dicho antes, en la razón, en el materialismo, en la ciencia, ¿no? Esa es la nueva religión, ¿no? Que después también comentaremos, una religión secular, ¿no? Del hombre hecha para el hombre y entronizando a la inteligencia, a la mente, ¿no? A la razón, que es lo que hacen los transhumanistas, ¿no? Es lo importante, la conciencia que dicen ellos, ¿no? Esa inteligencia híbrida entre la nuestra, ¿no? Y la que va a venir, la artificial, ¿no? Todo ello no tiene sentido si no le aportas, como yo creo que es la apuesta que tenemos, pues como tú, como yo, como otros, ¿no? Que estamos poniendo la fe para que la razón esté iluminada por esa fe. Y por tanto, cuando ese experimento científico viene como consecuencia de una visión razonable, ¿no? Porque somos seres racionales, ¿no? Y por tanto Dios nos ha querido crear, además de con esa dignidad y con esa libertad, pues con un raciocinio, ¿no? Con un entendimiento, con un don de ciencia, pero siempre, que eso es lo que hemos apartado, iluminados por la fe, por esa gracia santificante que nos ayuda a que los resultados, para lo que ponemos nuestra sabiduría, humilde sabiduría, ¿no? En esas nuevas tecnologías y esa ciencia, sean favorables a la evolución del ser humano, sean favorables al bien común. Y para ello, pues repito, ha de influir, coliderar las humanidades, la filosofía, la teología y tener más protagonismo en todos estos debates, que lo está empezando a tener, ¿no? Junto a las ciencias y a la tecnología al servicio del ser humano. Repito, César, que no me gustaría que quedase una sensación de que toda la ciencia es mala, que toda la tecnología es un desastre, porque somos seres humanos, somos tecnológicos, o sea, utilizamos instrumentos, ¿no? Siempre hemos utilizado tecnología, ¿no? Ahora estamos utilizando tecnología y estamos, yo creo, pues ayudando al bien y al bien común, ¿no? Y cuando utilizamos pues, la inteligencia artificial, cuando la utilicemos, ¿no? De una forma favorable al ser humano, ¿no? Y ahí es donde hay que ver cómo, y ese es el gran debate hoy, para que no se aparte hacia la parte oscura, ¿no? Que es la que desgraciadamente pinta, ¿no? Pero reutilizar, porque todos esos instrumentos, todo ese instrumental lo ha puesto Dios a nuestro servicio para que, iluminados por la fe, la razón, el entendimiento, el conocimiento, pues sea a favor de su plan divino. Sí, sí. Magnífico. ¿Qué posibilidades reales, ¿no? E irreales existen, Albert? Porque estoy pensando en algunos ejemplos, ¿no? Que a lo mejor hace 50 años eran impensables y hoy estamos viendo ante nuestros ojos, como puede ser una pantalla táctil o como puede ser una videollamada, ¿verdad? Que eso era ya en las pelis de los años 80 ciencia ficción, realmente, ¿no? Recuerdo varias películas, ¿no? Que hacían videollamadas y era en la época ciencia ficción. No era todavía algo posible, ¿no? Entonces, ahora mismo, cosas que no vemos, pero que sabemos que podemos llegar a ver algún día. eh,
si nuestro Señor no viene antes a impedirlo, ¿no? Pero si todo se desarrolla y demás, ¿qué cosas reales pueden llegar a suceder? ¿Y qué cosas, algún ejemplo de irrealidad? ¿Alguna cosa que tú pienses que es imposible, que por mucha tecnología que se desarrolle, ¿eh? Está siendo tenida como posibilidad real, pero en cambio no lo es, ¿no? A ver, recuerda la cita evangélica de el trigo y la cizaña están mezclados, están en el mismo campo, ¿no? Yo creo que en esto también, ¿no? Ahondando en la respuesta anterior, la ciencia y la tecnología, pues la parte de trigo y cizaña están mezclados, ¿no? Aquello que puede servir y que era ciencia ficción hace unos años, ¿no? Como que un sordo, oiga, o un ciego vea, ¿no? O que alguien con Alzheimer pues acabe recuperando su memoria, sus recuerdos, ¿no? Eso que se va conquistando, ¿no? A través de estos avances científicos y médicos, yo creo que es el trigo, ¿no? Es la parte luminosa, es la parte bella. Pero lo mismo se puede utilizar para la parte oscura, malvada, demoníaca, ¿no? Porque al final lo importante es la actitud, lo que se pretende, lo que pretende ese ser humano con ese avance tecnológico, con esa nueva experimentación a nivel, ya he dicho antes, ¿no? Genético, es decir, la intención. Las virtudes que tiene ese científico para realizar ese proyecto a favor de la mejora en la medicina de las enfermedades o a favor de unas utopías como puede ser, y ya te voy poniendo ejemplos, ¿no? La inmortalidad, ¿no? Es decir, cuando el transhumanismo, uno de sus pilares básicos, ¿no? Es conseguir la inmortalidad cibernética. ¿Cómo? Dicen, bueno, pues transmigrando el cerebro, la mente, porque claro, para ellos es lo más importante, ¿no? La mente. Y entonces ahí, en el próximo programa, cuando hablemos del hombre y qué es el ser humano y la persona, cuerpo y alma, pues veremos que no pueden conciliarse, ¿no? La cosmovisión transhumanista con la cosmovisión y la antropología cristiana, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero ellos, como ven esa parte solo material, reduccionista del ser humano, ¿no? Pues tienen la ilusión vana, primero de trascender, ¿no? Dicen, bueno, vamos a descubrir, no sé, el metaverso, ¿no? Pues ya está, ya hemos conseguido explicar el más allá. ¿Que los cristianos hablan de la vida eterna? Pues nosotros hablamos de la inmortalidad cibernética, que es que cuando se muera alguien porque tiene el cuerpo ya, después de haberle tuneado, ¿no? Tantas veces con chips, cambios genéticos, no sé qué, pues habrá un día, porque claro, somos caducos, ¿no? El cuerpo biológico tiene un fin, ¿no? No pasa nada, ¿no? Dirán ellos. Ahí viene esa parte que yo creo que nunca lo conseguirán, ¿no? Bueno, pueden conseguir algo, ¿no? Que es, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero ellos dicen, no, la inmortalidad. Claro, la inmortalidad es un término muy gordo, ¿no? O sea, yo puedo conseguir a lo mejor, como si fuese un USB, de aquella persona que ya sé que va a morir, pues no sé, a lo mejor, tal vez, y no pasaría nada, ¿no? A lo mejor que ciertos recuerdos o imágenes, ¿no? Que quedan como grabadas, ¿no? En el cerebro, pues no sé, a lo mejor se consiguen transmigrar, ¿no? O transportar a un USB, para decirlo de alguna forma fácil, y que yo qué sé, los nietos pues acaben viendo imágenes que tenía en el cerebro su abuelo, ¿no? Pero eso es una cosa y la otra es pretender que eso es el yo, que esa es la esencia de la persona y que esa es la forma de inmortalidad que promete el transhumanismo frente a la vida eterna, ¿no? De cuerpo y alma, cuerpo glorificado, alma inmortal del cristianismo, ¿no? Entonces, claro, esa falacia, pues a mí me parece que por mucho que haya centros de investigación que hablen de la inmortalidad cibernética, de esa transmigración para que el yo continúe, además también hablan pues como de una conciencia universal, ¿no? O sea, ahí hay un tema muy New Age, ¿no? De la confluencia de las Mm, energías, ¿no? De esa mente que se funde en una mente cósmica universal, ya veremos que tiene mucho de New Age, ¿no? Y de ujú, espiritualidad globalista que se está, digamos, transversalmente, ¿no? Difundiendo en nuestra sociedad. Bueno, pues es la promesa de salvación que yo no me la creo. Y ellos sí. O sea, tú dices, bueno, pero ¿qué hay de ciencia? Y qué? Bueno, pues ellos creen que eso es ciencia, que esa transmigración va a ser posible
y que no solo, repito, una parte del recuerdo, sino tu ser, tu conciencia, ¿no? Tú, César, ¿no? Vas a estar en la inmortalidad cibernética porque vas a ser un holograma que en mundos virtuales... Bueno, entonces, ya se ve que es una copia barata si es que vamos por ahí, ¿no? Si es que vamos a cambiar, digamos, la antropología y el plan histórico de salvación, ¿no? De Dios, ¿no? El plan de la salvación, ya se ve que vuelve a ser seréis como dioses, vais a crear el paraíso en la tierra, una nueva torre de Babel, vas a ser inmortales porque yo te ofrezco la manzana, es decir, el conocimiento sobre el bien y el mal, la ciencia. Es el engaño, digamos, del inicio de nuestra especie, ¿no? y del paraíso, ¿no? Entonces, todo aquello que vaya en esa creencia de convertir ciencia y tecnología en una especie de pseudo religión, lo que tú has comentado al inicio de esta introducción, de una alternativa a la salvación, ¿no? Y dar la salvación a través de esa tecnología, pues yo creo que como Torre de Babel, como gigante con pies de barro, pues se va a desmoronar. Y todo aquello que aunque hoy en día nos parezca utópico, repito, que un ciego pueda ver y que esté hecho con toda la buena voluntad, ¿no? Yo, si tengo un padre, soy un padre que tenga un hijo ciego, pues voy a querer esa tecnología. Y yo creo que todos, César, ¿no? Pues vamos a querer una prótesis si un día tenemos un accidente, ¿no? Y que esté, bueno, y todos llevamos este móvil, ¿no? Y todos estamos ahora utilizando esta plataforma. Pero, repito, la intención, la actitud, los objetivos, la ética de las virtudes que haya detrás, no la parte oscura, que es mucha. Qué interesante todo, ¿no? Qué interesante. Al final es el hombre que se busca salvar a sí mismo, que Sí, prescinde del Salvador, ¿no? Y que no se deja salvar. Me acordaba de las palabras de los romanos en el Calvario. Si es el Mesías, que se salve a sí mismo, ¿no? exacto. Y fijaos que el Salvador no quiso salvarse a sí mismo. El único que puede salvar no quiso salvarse a sí mismo para enseñarnos a no salvarnos a nosotros mismos porque no podemos, ¿no? Y ya no solo en la cruz, también cuando era pequeñito. El Salvador fue salvado en esa huida a Egipto. El Salvador otra vez, ¿eh? No se salvó a sí mismo y se dejó salvar, ¿no? Primero por San José y la Virgen, por las criaturas y después por Dios Padre. ¿M? A tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, si el Salvador no se salvó a sí mismo en dos ocasiones, ¿cómo vamos a pretender nosotros hacer eso, ¿no? Si tenemos la salvación que se nos ofrece. ¿Salvación de qué, Albert? Pues la salvación de la muerte eterna, la salvación de la tristeza, la salvación del odio y de la soledad, ¿m? Que es lo que nos corresponde por nuestro pecado, ¿eh? El que heredamos y el que cometemos, ¿no? Y el que padecemos también. Bueno, para terminar este primer programa, que me está encantando, ¿eh? No sé Yo estoy a disfrutando nuestros mucho, oyentes. César, Sí, 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 contigo yo estoy en esta conversación. comodísimo. De verdad, ¿eh? Pues demos gracias a Dios porque, aunque introductorio, pues verdaderamente ya hemos un poco situado, creo, a las personas que están viendo el vídeo, ¿no? Y nosotros mismos también de qué hacer los próximos 4 que grabaremos ahora, Dios mediante, aunque publiquemos ya, como os decía al principio del vídeo, ¿no? Pues mañana, pasado, cada día uno. Pero sí que para terminar, ¿no? Pues teníamos apuntado pues una cuestión, ¿no? Que la había comentado antes, que son, bueno, Albert, ¿tú cómo ves la vida, ¿no? O cómo ven ellos, ¿no? Todos estos postuladores del transhumanismo, ¿no? Para la sociedad, ¿cómo conciben ellos la vida cotidiana próximamente, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo de comportamientos pretenden que formen parte de nuestra vida en el día a día, ¿no? ¿Qué? Robots en casa que nos traigan el café a la cama, eh, reconocedores de voz que nos abran las ventanas o mucho más, ¿no? Porque se habla también de metaversos, ¿verdad? Se habla también de, en fin, incluso trasladar la mente a otros cuerpos biológicos, clonados, con tu propio ADN. Hay muchas cosas que dices, madre mía, ¿no? Es que la imaginación no tiene límite, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco tú el panorama, ¿no? Dentro de, sí, de 10 años, en caso de que lleguemos a 10 años más. Pues efectivamente, como el título del libro Humanismo Avanzado,
como una sociedad biotecnológica. O sea, no nos escapamos en este momento ya, ¿no?, presente, de formar parte de esa sociedad del conocimiento, de la sociedad tecnológica, tecnificada, ¿no? No nos escapamos. O sea, estamos haciendo tú y yo, repito, esta conversación, ¿no?, a través de una plataforma, a través de un ordenador, nos hemos comunicado antes con el WhatsApp, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es, bueno, por tanto, hay un dilema que es que ellos pretenden y que ya se está empezando a ver, ¿no?, con el tema que has comentado del metaverso, la disociación entre realidad y virtualidad, ¿no?, entre lo real y lo virtual. Claro, aquí vamos a tener, ya no hablo solo desde la fe, sino incluso desde la psicología, unos problemas inmensos, ¿no? Tal vez porque no estamos adaptados, ¿no?, a esos dos mundos que pretenden hibridar, ¿no?, y que pretenden que convivamos en un momento, pues, presencialmente, cada vez con menos calidad, tal vez, ¿no?, de presencialidad, de contacto personal, amistad, ¿no?, hacia lo no presencial, ¿vale? El confinamiento ha sido el gran acelerador en las escuelas, en la empresa, ¿no?, de la no presencialidad, el teletrabajo. Eso ya es cotidiano hoy en día, ya se concibe como normal, ¿no? La pantalla, como estamos ahora teniendo nosotros, ¿no? Y lo que ya viene con fuerza es esa realidad virtual, esos mundos ficticios, metaversos, donde dicen vamos a vivir vidas paralelas con nuestro avatar y tal. Claro, en esos mundos, al menos hasta que no se ordenen, se organicen y tal, son un poco como el antiguo oeste, ¿no?, que entraban los pioneros y hacían un poco lo que les daba la gana. O sea, yo estoy un poco comprobando que era un poco la ciudad sin ley, ¿no? La ley del más fuerte, el que conoce más esos mecanismos del metaverso, los más corruptos, los que, porque no hay ley, de momento se está intentando volcar parte de la vida, por ejemplo, de nuestros jóvenes, adolescentes, pues en el ocio y tal, de las redes, ¿no?, estas que comentábamos, a esos mundos ficticios metaversos, a esos paraísos virtuales, ¿no?, donde o bien muy aisladamente, ¿no?, y ese es el gran peligro, ¿no?, individualmente, ¿no?, o sea, muy encerrado en uno mismo, ¿no?, cada uno con su avatar podrá ejercer su libertad morfológica, ¿no? Después, si quieres, también lo trataremos. A lo mejor no hará falta ni genéticamente modificarse en cuanto al género, ¿no?, que dicen algunos, ¿no?, el sexo, ¿no?, sino, bueno, pues en el avatar del metaverso yo me puedo sentir como quiera, ¿no? Hombre, mujer, no sé qué, trans, bueno, cyborg. Eso por un lado, ¿no? El otro es la robotización del ser humano y la humanización del robot. A mí los robots en plan electrodoméstico, pues oye, nos van a ayudar, ¿no? No sé, yo tengo por aquí una rompa, ¿no? ¿Sabes? El aspirador este que, oye, es fenomenal, ¿no? Y si es inteligente y no se cae por las escaleras y el cortacésped, no sé qué. Es decir, y si tenemos un robot que ayuda, pues, a limpiar las alcantarillas en lugar de que haya un ser humano que tenga que estar ahí o desactivando una mina, pues, todo esto perfecto. O sea, son robots asistenciales que nos van a ayudar y que no hay que, tenemos que estar muy alerta, ¿no?, de cómo se diseñan, de hasta dónde llegan sus decisiones, etc. El problema es querer sustituir al humano, ¿no?, en todas las decisiones, ¿no?, por esos robots inteligentes cada vez más, ¿no?, por la inteligencia artificial y autónomos de la decisión humana. Por tanto, que esos robots tomen el control con la inteligencia artificial de lo que hasta ahora eran decisiones estrictamente humanas. Mejores o peores, pero al menos aquí teníamos un campo para ejercer todo lo que hemos dicho del humanismo cristiano, de los valores y virtudes, etcétera, el bien común. Claro, si los robots evolucionan porque los algoritmos no están preparados para evolucionar desde una ética y desde un bien común, sino que tienen otros criterios, ¿no?, el rendimiento económico, la guerra, el no sé qué, ¿no?, pues ahí ya vemos que esos robots asesinos o para la guerra o para el control y tal, pues van a ser, como en las películas distópicas, una pesadilla, ¿no? Pero es que la robotización del humano también es un desastre, ¿no? O sea, pretender meternos ahí chips y meternos de alguna manera tecnología para aumentar
capacidades neurológicas, ¿no? O sea, incidir en el cerebro, como pretenden las neurotecnologías, ¿no? Para borrar recuerdos, para incidir pensamientos, para borrar, tú imagínate, ¿no? Que nuestra visión religiosa, mística, ¿no? Y se ve alterada, ¿no? Por prodigios o visiones, ¿no? Provocadas por tecnología, no por la espiritualidad, no por Dios, ¿no? Entonces ahí es donde nos acercamos, ¿no? Yo creo que lo vamos a ir tratando a lo largo de los distintos capítulos, hacia la parte oscura, hacia la parte demoníaca de utilización de todas estas tecnologías en contra del ser humano y del plan de Dios, ¿no? Mm. Interesantísimo, hermanos. Como veis, este programa es fascinante, ¿no? Y mientras hablabas, me venía una idea que nunca había pensado, Albert, y es que ¿Sí? cabe la posibilidad de que el ser humano, en su soberbia, en su autodeificación falsa, ¿no? Pues de repente dé a luz a una nueva criatura, que sea esa inteligencia artificial de cuya existencia, potencialmente hablando, yo siempre he dudado, ¿eh? Una inteligencia artificial que sea consciente de sí misma. Yo dudo que eso sea posible, estrictamente. Pero bueno, en caso de que se pudiera hacer, fíjate la idea que me ha venido. Ese ser humano soberbio, auto falsamente deificado, que da a luz a una criatura de inteligencia artificial consciente de sí misma. Bueno, pues que suceda que esa criatura artificial, de esa inteligencia artificial, después, por sí misma, dé a luz a esos nuevos seres humanos, ¿no? Que, por supuesto, desprovista de toda moralidad, porque aunque llegare a ser consciente de sí misma, nunca llegará a ser criatura de Dios a imagen y semejanza de Dios, y por tanto estaría al servicio totalmente del pragmatismo, ¿no? Maligno, pues que dé a luz a toda una suerte de seres humanos, eso, modificados genéticamente, hibridados con tecnología, con nanotecnología, y que se convierta esa criatura finalmente en el nuevo Dios. Daos cuenta, ¿no? O sea, un humano autodeificado que da luz a una nueva criatura para que luego esa criatura se convierta, sin que él lo hubiera pretendido, se convierta en su nuevo Dios. ¿No? Qué aberración, ¿no? Qué cosa tan antirracional, antihumana, antisabia, antirrealidad, ¿no? Pero esa posibilidad puede existir, ¿no? Bueno, y todo fruto de la soberbia, ¿no? O sea, no sé qué te parece esto, pero nunca había Totalmente pensado cierto, en una César. inteligencia Es decir, artificial que se convierta en Dios, ¿no? ese es el peligro real, ¿no? Repito que en sí mismo, como te comentaba Benedicto XVI, las tecnologías, incluso esa inteligencia artificial, ese metaverso, es ambivalente, no está preconcebida para el mal, ni tiene por qué utilizarse para el bien, ¿no? Es ambivalente, según el ser humano que hay detrás y esas sociedades. Claro, en el transhumanismo hay personajes, ¿no?, que de alguna manera están aspirando a lo que tú acabas de decir. Es decir, a ver, nosotros ya dominaremos la evolución porque vamos a dominar el gen y el genoma y el conectoma, es decir, la inteligencia. Somos seres vivos e inteligentes, los únicos, ¿no?, en el planeta, ¿no? Y seguramente, no lo sabemos, pero bueno, en el cosmos, ¿no? Esto es otro debate, ¿no? Pero bueno, en el planeta, por eso somos especiales, por eso somos singulares, por eso somos redimidos, ¿no?, por Jesucristo, es decir, el ser humano, ¿no? Claro, si el ser humano se deifica, ¿no?, que es esa idea que tiene el transhumanismo, ¿no?, seremos como dioses, y pretende crear, ¿no?, como creador, porque claro, Dios tiene esa gran facultad, ¿no?, la que le otorgamos desde nuestra cosmovisión cristiana, es de un Dios creador, ¿no? Pero claro, en el amor, no en el control y en una nueva especie, que en este caso sería una nueva criatura, como tú bien dices, inicial, que es la inteligencia artificial, ¿no? Claro, siguiente paso, y ahí es donde seguramente está digamos, la mente del maligno, ¿no?, es destruir al hombre, ¿no?, porque es su objetivo. O sea, no le va a dar esas capacidades y potencialidades tecnológicas para crear algo maravilloso, ¿no?, una criatura que no le destruya, ¿no?, porque entonces no estaríamos hablando del adversario, del mono de Dios, ¿no?,
Estamos hablando de un personaje, ¿no? Satanás, que lo que quiere es primero engañarnos, ¿no? Y vendernos falsas esperanzas de que somos creadores de una nueva criatura, que si tú quieres denominarla o que sea la inteligencia artificial es muy acertado, porque hasta ahora hemos hablado de elementos que no tenían una posibilidad de inteligencia similar a la humana y que se confunda, porque ellos querrán confundirla con la conciencia. Cosa que, como tú y yo sabemos, no se puede hablar de que nunca alcancen una autoconciencia. Pero sí que hay, bueno, recientemente, ¿no? un tecnólogo de Google y tal, en estos modelos de diálogo, ¿no? Que son espectaculares. O sea, si tú vas a Internet y ves el diálogo que tuvieron estos tecnólogos de Google y tal, con los elementos de inteligencia artificial que van con los datos, ¿no? Y con la acumulación de datos, ofreciendo una conversación inteligible, inteligente, ingeniosa, ¿no? Entre un humano y esa inteligencia artificial, vinieron a coincidir, porque eran las preguntas preparadas, ¿no? En que tenía conciencia, en que esa inteligencia artificial se reconocía como algo distinto al que le estaba entrevistando, que tenía conciencia de cómo había nacido, ¿no? Bueno, es un engaño, es una falacia. No estamos hablando de la misma autoconciencia del ser humano, ser vivo, racional, ¿no? y criatura de Dios, ¿no? Pero ese es el problema, que nos vendan una moto y que mucha gente en estos tiempos, ¿no? Pues se lo va a creer. Y se va a creer que esa inteligencia artificial es Dios, como tú decías, porque claro, vamos a tener acceso a toda la información, a todo el conocimiento y aparentemente, ¿no? Establecerá un diálogo con nosotros de tú a tú, como estamos teniendo ahora contigo, ¿no? Y dirás, bueno, pues eso es imposible, o sea, tiene conciencia, es Dios, ¿no? Al llegar a esta conclusión, en una sociedad postcristiana, donde ya Dios necesita ser sustituido por otra divinidad, ¿no? Porque ya no estamos en la etapa en la que se elimina al Dios cristiano y se pasa a un ateísmo o un cierto agnosticismo, no. O sea, hemos pasado a una etapa de nueva espiritualidad, creación de una nueva religión. Necesita el ser humano, ya se ha dado cuenta, no puede vivir sin Dios, pero no quiere el Dios cristiano, no quiere a la Santísima Trinidad, quiere esos elementos que la Iglesia, ¿no? La Iglesia de Cristo ha establecido para Dios, ¿no? Dios amor, imitarlos, ¿no? Replicarlos en esta inteligencia artificial, en esta especie de entelequia, ¿no? En la cual pues muchos van a caer, y ahí es donde podemos pasar de una ideología, el humanismo como ideología, a una pseudo-religión o tecno-religión, incluso gnóstica, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces contigo, ¿no? Un nuevo tecno-gnosticismo, ¿no? Así es. Eso lo veremos en el próximo programa, donde vamos a focalizar un poco el tema de conversación en el transhumanismo en relación con el ser humano, ¿no? En qué afecta a su naturaleza, aunque hemos apuntado muchas cosas ya en esta introducción, pero incidiremos en lo Bien. que respecta al ser humano. Para luego, en el tercer programa, hablar de lo que respecta al mundo, ¿no? De cómo la ideología proto-transhumanista, porque yo veo que está todo así como muy incipiente, ¿verdad? Es más enteléquico que real, ¿no? Y ya empíricamente demostrado, ¿no? O sea, no deja de ser todo una teoría más o menos fundamentada, pero más teoría Pero muy que práctica de peligrosa, ¿eh, momento, César? pero muy, muy Pero muy peligrosa, claro, peligrosa. claro, claro, claro. Lo digo para que no se crean ellos más de la cuenta, ¿no? Y para desenmascarar todo este engaño, Bien. ¿no? Bueno, pues incidiremos en ese tercer programa en lo que afectaría, ¿no? Al mundo y a la creación y a la posición del hombre con respecto a la creación, para luego en el cuarto programa presentar el transhumanismo como la nueva religión, como la nueva religiosidad, ¿no? Y todas esas conexiones, ¿no? Que tiene con tantas espiritualidades de nueva era, de New Age, ¿no? De lo que comentabas ahora, de esta época post o neo-post cristiana, ¿no?
en la cual el hombre ya pues se ha cansado de ser ateo, ¿no? Y busca, donde no está Dios, pero busca algo más allá, ¿no? Y en ese quinto, último programa, que creo que es el que más interés suscitará a todos los que nos están escuchando, y a mí también a la hora de presentarlo, pero recomiendo a todos escuchar los cuatro primeros, ¿no? Porque es necesario, antes de luego, presentar ese quinto programa acerca del transhumanismo como signo del final de los últimos tiempos, ¿no? Yo sé que la curiosidad nos mueve a todo, decía Santo Tomás de Aquino que la curiosidad es la sed de conocimiento desordenada. ¿Eh? Y que en cambio el estudio es la sed de conocimiento ordenada, ¿no? Pues antes de proponer cualquier idea del transhumanismo con los últimos tiempos, ¿no? Hemos de ir con paso firme, sabiendo lo que es y lo que no es el transhumanismo, lo que puede llegar a ser y lo que no puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene con la antropología? Porque yo, sinceramente, Albert, a mí no me conformo con exponer aquí lo que es, ¿no? A mí me gusta siempre en los programas que todo conocimiento que el invitado, el entrevistado nos brinda, nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida cotidiana cristiana, ¿no? Porque si no, ¿de qué me vale, ¿no? ¿De qué me vale hablar todas las lenguas de los ángeles? ¿De qué me valen los conocimientos arcanos, ¿no? Si no tengo amor, de nada me vale, ¿no? Y entonces es decir, bueno, pues yo conozco esto, me lo presenta el hermano Albert, pero como esto lo aplico a mi vida, ¿no? Y bueno, pues por eso insisto en que debemos escuchar todos los programas antes de escuchar ese quinto que es el más deseado, ¿no? Oh, la nanotecnología y la marca de la bestia, ya está la solución. Bueno. Hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Antes de sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Sobre ese quinto programa tan deseado. Y bueno, tienes unas palabras ahora, Albert, para despedirte, ¿no? En este primer programa para luego ya despedirlo un servidor y comenzar con el siguiente. Pues César, que estoy deseando entrar ya en los siguientes programas de conversación contigo, porque estoy disfrutando mucho. Espero que también las personas que nos estén escuchando disfruten, aprendan y, como tú dices, ¿no? Pues nos ayuden a transformar nuestras vidas, estar alertas, sin miedo, ¿no? Esa es una característica que siempre destaco, ¿no? No nos tiene que dar miedo este futuro, ¿no? Tenemos que transitarlo con esperanza porque de alguna manera es el tiempo que Dios ha querido para nosotros, ¿no? Por lo tanto, sin miedo y con esperanza. Amén. Amén. Maravilloso. Bueno, pues hermanos, espero que os haya gustado este primer programa sobre el transhumanismo y mañana nos vemos, si Dios quiere, a las 8 de la tarde, hora española. Vale, pues que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suplan vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.